Para mí la métrica de éxito siempre ha sido el dinero, o bueno, siempre fue el dinero. Yo todas las noches o me echaba un par de whiskies para dormir o me echaba pastillas. ¿Qué estoy haciendo yo con mis hijos? ¿Cómo terminé en los zapatos de mi papá? Y sí, estaba ganando más lana, pero yo creo que me estaba poniendo en riesgo de que me diera un paro cardíaco. Toda mi valía y toda mi existencia y mi significado dentro de este mundo había sido ser ese Wonder Boy. Y dije, y ahora no soy nada de eso. Yo creo que ha sido uno de los más grandes regalos de mi vida que me han corrido. Entonces me tomé un sabático de 6 meses, me fui a la India un mes, a un ashram, yo solo, a viajar yo solo, cosa que nunca había hecho, a redefinirme en un lugar en donde no estuviera influenciado por nada ni por nadie de lo que había sido mi pasado. Me he dado cuenta que gran parte de la felicidad en la vida no tiene tanto que ver con nosotros acumular y con nosotros pedir y con nosotros consumir, como a veces pensamos, sino con nosotros entregarnos a los demás. Y hoy poder yo ser ese padre que le ayuda a mi hijo a tener un poquito más de confianza es algo que me llena de orgullo. Yo soy Germán Ahumada y esto es Creciendo Podcast. Bienvenidos a un episodio más el día de hoy aquí en Creciendo Podcast. En el cierre de la temporada pasada te platiqué sobre mi vida, sobre los diferentes aspectos y etapas de mi vida, los puntos de inflexión sobre todo. En esta miniserie estamos platicando sobre el éxito, de cómo redefinimos el éxito y probablemente estés pasando por una etapa en tu vida donde ya lograste tus metas financieras o tus metas de estatus y no necesariamente te sientes lleno. Hoy justamente vamos a platicar de estos conceptos, de cómo podemos redefinir el éxito. Y el día de hoy nos acompaña Javier Morodo, que además de ser un buen amigo, tiene una historia fascinante. Entonces, hoy vamos a platicar justamente de qué es lo que ha venido haciendo Javier durante los últimos años, precisamente redefiniendo el éxito. Javier, bienvenido a Creciendo. Es un placer tenerte el día de hoy con nosotros. Germán, el placer es mío. Como decíamos ahorita que nos saludamos, somos grandes amigos virtuales y hoy me emociona mucho también estar aquí contigo y compartir con todo tu auditorio. Admiro mucho lo que haces porque se ve el corazón y la pasión que tienes por hacerlo. No, hombre, pues igualmente, ¿qué te puedo decir? Siguiendo tus pasos justamente de lo que tú has, todo lo que has hecho también de tu podcast, cómo lo has venido también transformando. Es una historia padrísima. Justamente cuando estaba empezando, uno de los primeros capítulos que grabé fue contigo y era en la etapa que todavía el podcast se llamaba Rockstars del Dinero. Es ¿no? correcto, es correcto. Que también me gustaría que nos platiques cómo fuiste cambiando y cómo redefiniste el podcast precisamente para platicar de lo que realmente es importante, la verdadera riqueza, ¿no? Y precisamente, Javier, me gustaría que tú te presentes como te gusta que la gente te identifique el día de hoy. ¡Wow! Buena pregunta. Pues mira, hoy de lo que más me siento orgulloso es de ser padre de familia. Tengo 3 hijos hermosos, Iker de 9 años, Lucila de 7 y Javiera de 6. Y es sin duda el aspecto de mi vida que más me llena y del que más, pues sí, me siento orgulloso. Principalmente porque mi padre murió cuando yo era muy chico, cuando yo tenía 6 años, pero yo lo dejé de ver cuando tenía 2. Mi madre se separó de él por temas de adicciones y de violencia intrafamiliar. Y a mí no me tocó tener esa figura. Y fue algo que siempre anhelé y algo que siempre me ha dado mucha nostalgia. Y algo que también te confieso que en mis primeros años como padre me costó asimilar. Me costó creerme esa idea de que yo podía ser padre. Y hoy que pues he intentado y trabajado mucho en mí para poder vencer muchos de esos miedos, yo les llamo dragones que de repente se presentan en la vida, porque pues sí, muchas veces esos miedos te inhiben de hacer las cosas que pareciera que es tu camino y tu destino. En fin, y después de mucho trabajo, hoy creo que es lo que más me gusta de mi vida. Y dentro de ese contexto, pues no nada más hacia mi familia, sino también hacia toda la comunidad que estamos creando en Revolución de la Riqueza. Ese rol de liderazgo, muchas veces también de inspiración que tengo con toda la comunidad, que hoy es una comunidad de cerca de 1,000 personas, que han estado en nuestros programas y en mucho de lo que estamos haciendo en Revolución de la Riqueza para justamente redefinir la riqueza.
es algo que me llena de orgullo. Y me llena de orgullo no por lo que yo esté haciendo, sino también por lo que la gente dentro de la comunidad hace. Los verdaderos héroes de la historia son ellos, y ver estos caminos de inspiración en donde gente le da la vuelta a su vida de manera radical es algo verdaderamente increíble. Se me hace increíble, digo, como dices, creo que de alguna forma todos tenemos heridas de la infancia, y todos, ¿no? O sea, de unos más fuertes que otros, y muchas veces tenemos patrones y reparas o repites, ¿no? Entonces muchas veces en esta parte y en este crecimiento haces las mismas cosas y de manera inconsciente, ¿no? Yo te puedo decir, recientemente, justamente en el cierre de la temporada pasada, estaba platicando de la importancia, la familia y algunas cosas que viví en la infancia con mis papás, con mi hermana, esa familia núcleo, y que de alguna forma habían algunas cosas que no me gustaban, o sea, que no quería repetir, ¿no? Y de alguna forma me doy cuenta, y platicando con mi esposa, que justamente hay ciertas cosas que he repetido y que ahorita pues estoy mucho más consciente. Y quizá lo he repetido no por no querer estar presente, y hablando específicamente de mis hijos, porque sí hay una presencia, pero muchas cosas, por ejemplo, relacionadas con la parte del trabajo, con la forma en la que me manejo con la gente, pues yo soy mucho de delegar, ¿no? Entonces, pues en el trabajo alguien está haciendo las cosas bien y demás, entonces delego, y pues después cómo vamos, ¿no? Y el tema que pasa es que mi esposa Marcela lo hace muy bien, ¿no? Lo hace muy bien como mamá. Entonces, pues muchas veces como descansas, ¿no? Que está haciendo las cosas bien como mamá, y tú te separas un poco. Y es parte de lo que me he dado cuenta de decir, pues no, o sea, yo tengo que participar, y justamente lo que tú estás mencionando de la importancia, y que todos de alguna forma decimos, lo más importante es mi familia, pues no nada más es decirlo, es cómo participas y cómo te involucras y cómo estás activamente con ellos, y no únicamente en la parte de, pues es que nos fuimos de vacaciones o tuvimos un momento que fue bonito, es en las cosas padres y en los momentos difíciles. Entonces, pues me identifico justamente en esta historia y en estos procesos de cambio que estoy tratando de hacer, ¿no? Javier, ya de alguna forma nos has platicado aquí en la entrevista pasada toda tu historia, pero anteriormente, en términos de éxito, ¿no? Cuando tú eras chico, ¿cómo definías en ese entonces el éxito? Y particularmente podemos hablar de los momentos quizá cuando estabas en GBM, ¿no? Pues mira, es que yo desde chiquito, para mí la métrica de éxito siempre ha sido el dinero, o bueno, siempre fue el dinero, porque yo crecí también en un contexto en donde mi madre soltera, también ella regresó, digamos, al núcleo familiar con mi abuelo, que tenía una fábrica muy importante en México, en donde mis tíos eran quienes dirigían la fábrica y quienes además, pues, ganaban el doble o el triple, ¿no? Y vivíamos esos contrastes, porque pues, veíamos a mis tíos con casas en todos lados y con choferes y con mil cosas, y nosotros, a mi mamá apenas le alcanzaba para salir al mes, ¿no? Y entonces para mí desde entonces fue muy claro que el camino al éxito era el dinero. Y después también algunos temas que tuve ahí con mamá, como de temas de rebeldía y demás, que me decía, bueno, pues esta es mi casa y hasta que tú tengas tu propio dinero, te acatas a las reglas, ¿no? Y entonces eso hizo que pues, se me prendiera el switch, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues perfecto, dinero es igual a economía, estudié economía, dinero es igual a banco, trabajé en el banco, dinero es igual a casa de bolsa, trabajé en la casa de bolsa. Y esa era la manera en la que yo quería justificar, si quieres, hasta mi existencia, ¿no? Lo que había de fondo y lo que se estaba traduciendo en esa necesidad de relevancia y de rebeldía misma era una profunda huella de abandono de significancia, ¿no? Yo lo que quería era ser amado por mis papás, por mi padre, que de cierta manera me había abandonado, y por mi madre, que cuando llegó mi hermano chiquito, pues me había quitado toda la atención. Y pues a los chiquitos siempre los consienten un poco más. Y entonces mi huella de abandono era justo eso, era cómo yo soy significativo en el mundo, y mi manera de ser significativo en el mundo fue haciendo mucho dinero. Cosa que hice muy bien por mucho tiempo.
¿no? Y cuando entré a GBM, por supuesto, gracias al apoyo de toda la gente dentro de esa organización, que es mi segunda casa, grandes mentores que he tenido dentro de esa organización, Pedro Egaray, José Antonio Salazar, Isabel Rojas, Jorge y Alonso, los fundadores, en fin, y todo el equipo directivo, Diego y Fernando Ramos, personas con las que estoy profundamente agradecido por todo lo que contribuyeron a mi propio desarrollo y yo al desarrollo de GBM, ¿no? Me encargaron todas las áreas digitales crecieron de manera increíble. Yo cuando entré a GBM tenía 10,000 cuentas, Germán. Y empezó a crecer eso de manera exponencial, empezamos a hacer las cosas de manera distinta. Obviamente ellos apostaron fuertemente también por el tema de la digitalización antes que nadie. Y de repente es el overnight success 10 years in the making, ¿no? Llega la pandemia, cambia todo, empiezan a crecer las cuentas de manera exponencial y hoy en México hay 15 millones de cuentas, de las cuales 14.5 millones están en GBM. Wow. Entonces, en 15 años, GBM pasó de tener 10,000 cuentas a 14.5 millones. Wow. El 90% de ellas en los últimos 4 o 5 años. Y esa apuesta obviamente pues, ha hecho que GBM sea muy relevante y más allá de la relevancia de GBM, yo creo que el poder democratizar las inversiones en un país como México es un punto de inflexión. Hoy no lo vemos, pero en el tiempo veremos cómo la calidad de vida en México mejora simplemente porque la gente tenga la capacidad de invertir. Porque es otro gran mito, ¿no? La gente piensa que la inclusión financiera es darle tarjetas de crédito a todos y está bien, también eso es bueno. Pero si tú mides el beneficio de la sociedad y el nivel de vida de sobre todo los países desarrollados, está muy correlacionado al nivel de inversión de la población de manera generalizada. Porque es la única manera verdaderamente de generar la riqueza. Sí. No entraremos probablemente a mucho detalle, pero pues el dinero como lo conocemos se devalúa de manera muy relevante, ¿no? Y ni siquiera el ritmo de la inflación es mucho más alto que eso, ¿no? La inflación es un vector. Yo digo cash is trash. Toda la gente que tenga dinero abajo del colchón o en el banco está perdiendo dinero de manera brutal. Y la única manera de contrarrestar ese efecto de devaluación de las monedas por los bancos centrales es invirtiendo, ¿no? Invirtiendo en activos reales, muchas de las cosas que tú también haces en Arta y muchas otras cosas que hay en los mercados públicos. Y por eso yo creo que invertir es un derecho humano. Y es nuestra responsabilidad el poderle ayudar a la gente a invertir, ¿no? En fin, ¿no? Y estoy muy contento de esa etapa, sobre todo de lo que pudimos contribuir hacia afuera. Ahora, hacia adentro, ¿no? En mi propia experiencia de vida, el empezar a generar dinero, pues me empezó a acercar a muchas tentaciones, ¿no? A temas de poder, a temas también, pues, de ego, ¿no? De manera generalizada, a empezar a comprarme una historia de que el fin era el dinero y que no nada más era un medio para yo lograr mis objetivos. Y eso empezó a separarme mucho de mi familia, porque yo me empecé a comprar esta historia, ¿no? Del personaje, del ego, que después terminó siendo un tema muy, muy doloroso para mí también mi proceso, porque me llevó a muchos caminos de mucha confrontación conmigo mismo, en los que hubo mucho sufrimiento. Que a fin de cuentas te transforma, ¿no? O sea, yo creo que el dinero y el poder, ¿no? Y se ve pues, muchas veces en esta parte de la política. Y creo que, como bien dices, pues el dinero no está mal y tampoco es una parte como decir, oye, no, pues debes de ir en contra. O sea, como bien mencionas, como medio, pues es importantísimo. Y de alguna forma, pues para lograr muchísimos objetivos, pues necesitas esa parte del dinero. Y yo creo que por eso es la razón en el cual en términos educativos, en términos de medios, en términos de todo lo que vemos alrededor, pues la definición del éxito es lograr esa parte de estatus, de dinero, cuando pues ves las portadas en las revistas, pues pocas veces se ve a la persona que digas, híjole, pues es que este cuate es súper exitoso porque tiene a su familia súper feliz y su perrito y trata a la gente de manera maravillosa. O sea, es pues, cuánta lana hizo, qué, cuántos millones, cuántos empleados, y es esa parte de poder, ¿no? Pero a fin de cuentas, la gran pregunta es si toda esa gente está llena por dentro, ¿no? Seguramente tú has leído el libro este de Soul for Happy de Mo Gauda, ¿no? Y es un claro ejemplo, ¿no? En su vida y el estatus y lo que tenía y que decía, no, pues me voy a comprar un coche más y pues eso me va a llenar, ¿no? Y pues después de 18 coches se daba cuenta que seguía en las mismas, ¿no? En tu caso, ¿cuál fue el momento que dijiste,
pues esto ya no me está llenando, ¿no? O tengo que cambiar. ¿Hubo algún parteaguas en tu vida? Sí, absolutamente. Mira, yo después de todo lo que logramos en GBM, en fin, levantamos una ronda de SoftBank, estuve muy involucrado en eso. Y yo, 10 años atrás, más o menos 2013, compré Bitcoin y me metí durísimo al rabbit hole. Para mí, lo que hay detrás de toda esa tecnología y todo lo que está sucediendo en el tema de activos digitales va a cambiar el mundo de maneras que hoy ni siquiera podemos aún comprender. Y una vez que tenía eso, pues fue como el momento de Matrix, ¿no? De tomas el Blue Pill o el Red Pill, ¿no? Y entonces para mí ese virus del Bitcoin ya está en mi mente y está codificado ahí para siempre. Conocí a Daniel Fogel de Bitso y me invitó a ser parte de Bitso desde 2017-2018. En su momento yo llevaba el Asset Manager de GBM, estaba muy contento ahí. En fin, no se dieron las condiciones. Pero en 2021 ellos estaban a punto de levantar una ronda muy importante de Tiger Global y otros muchos inversionistas, una evaluación de 2,000 millones, que era el doble de evaluación de lo que en su momento era GBM. Y sobre todo con una misión y un propósito de no nada más democratizar en México, sino hacerlo en toda América Latina. Sí. Y para mí esa parte de impacto y de contribución siempre ha sido algo muy, muy relevante. Y además, pues tenía la lana como para pagarme, ¿no? Y en fin, me hizo una oferta irresistible y la tomé. Y cuando llegué a Bitso, pues yo pensaba que muchas de las cosas con las que no estaba de acuerdo, de la cultura y demás, de GBM, de ciertos temas, por ejemplo, pues GBM es una empresa familiar y tiene ciertas peculiaridades y demás, pues me dio la oportunidad de probar todo lo que es el mundo de startups, ¿no? Y dije, bueno, pues me voy a ir a un tema maravilloso. Y me terminé dando cuenta que no es que haya culturas buenas o culturas malas, simplemente hay culturas distintas que tienen distintos valores, ¿no? Y había muchas cosas que extrañaba muchísimo de GBM, ¿no? Y había muchísimas cosas con las que también estaba en contra de la manera en la que llevaban las cosas dentro de Bitso, ¿no? Al final del día, pues es simplemente un trade-off, ¿no? Las culturas son lo que son, ¿no? Y es importante nada más verlas como eso, como lo que son. En fin, entré en un momento también complicado en los mercados de cripto, en donde se fue a máximos históricos y después se cayó de manera repentina con la volatilidad natural que tiene este tipo de activos. Y dentro de la turbulencia y la presión, pues de muchos de los inversionistas que habían metido cerca de $500 millones entre la oferta primaria y la secundaria, de tener resultados y con los precios cayendo, pues fue muy difícil. La presión que había dentro del núcleo fue muy importante. Y de hecho hubieron muchas contrataciones de personas muy relevantes de Silicon Valley, de aquí y de allá, con distintas culturas. Estábamos también con mucha presencia en Brasil, con mucha parte del equipo directivo en Estados Unidos. Y ese clash de culturas y de personalidades fue muy difícil de soportar. Y yo recuerdo pues, la presión, ¿no? Y el nivel de desconexión que yo tenía, porque me la vivía entonces de viaje, ¿no? Me la vivía de viaje en Brasil, en Argentina, en Colombia, que estamos abriendo Colombia, el regulador estaba en Europa. Y en fin, en toda esa presión, yo te confieso que el nivel de estrés que tenía y el nivel de felicidad es probablemente el nivel de felicidad más bajo que he tenido en mi vida. Wow. Y el nivel de estrés más alto que tenía de mi vida, ¿no? Entonces ahí empiezan las reflexiones de... Ok, sí el dinero, pero ¿a costa de qué? O sea, ¿cuál es el costo de oportunidad de que tú estés generando ese dinero? ¿Y por qué estás generando ese dinero? ¿No? O sea, ¿cuál es el límite? Sí. ¿No? O sea, ¿cuál es el punto en el que tú dices ya no más? ¿No? Porque yo en ese momento, pues una carrera muy exitosa en GBM, mucho que había construido también del capital, ¿no? Me habían dado acciones de la empresa, las acciones habían revalado de manera importante. Y sí, estaba ganando más lana y estaba aspirando a más cosas y más impacto, pero contra un costo de oportunidad que yo creo que me estaba poniendo en riesgo de que me diera un paro cardíaco. Yo no podía conciliar el sueño en las noches entre el estrés y un poco el ritmo de vida, porque también en esta parte de crecer y demás, pues de repente pues hay mucho alcohol, ¿no? Y entonces que el regulador y que las ventas y que esto y el otro. Y yo te confieso que, sobre todo cuando estaba de viaje, que siempre he tenido un tema ahí con la soledad que voy navegando, y creo que tiene que ver con mi falta de amor propio y autoestima, pues yo todas las noches o me echaba un par de whiskies para dormir o me echaba pastillas para dormir. O sea, yo no podía conciliar el sueño si no utilizaba alguno de estas sustancias, ¿no? Y entonces, pues claramente se empieza a volver eso problemático, ¿no? Y obviamente la desconexión con mi esposa, con mi familia, con mis hijos, y de por sí no los veía,
ahora con todas estas responsabilidades, con toda esta presión por lograr los resultados, pues evidentemente eso llegó a un pico que lo hizo insostenible y dentro de ese mismo proceso me corren. Ujú. Entonces te juntó todo. Se me juntó todo, ¿no? Y claro, me corren porque yo no me iba a dar por vencido. Ujú. O sea, yo soy una persona extremadamente resiliente, por no decir terca. Ajá. Y había mucha desconexión, los resultados no estaban. Yo creo que también necesitaban un conejillo de indias. Y yo el candidato perfecto, porque yo también me había puesto la soga al cuello. Yo con mi optimismo desmedido ya había salido a decir, ¿saben qué? No vamos a hacer esto. Y yo me echo el equipo al hombro y vamos a ir para allá y demás. Y pues claro, ¿no? Me había puesto en un lugar peligroso y había pagado la cuenta. ¿Y cuál fue tu reflexión en ese momento? O sea, yo creo que en ese momento, primero, antes de la reflexión, esa parte de oscuridad, ¿no? O sea, porque vives un momento de estrés y así como hay momentos que todo te sale bien, hay momentos que dices, híjole, pues, ¿qué estoy haciendo, no? Y todo, o sea, como decimos mucho aquí en Creciendo, pues tiene que ver con todo el círculo y el balance de lo que tú tienes en tu vida, porque a fin de cuentas, si estás demasiado clavado en una cosa, pues evidentemente, ¿no? Te empieza a perjudicar en la parte física, el estrés que tenías, no podías dormir, pero al mismo tiempo no ves a tu esposa, entonces tienes a tu esposa reclamándote y tú diciendo, oye, pues la víctima soy yo, ¿no? O sea, ¿por qué todo en contra de mí? Si yo estoy haciendo esto por la familia y por Estoy darles la haciendo vida por que la... tienes. Sí, ¿no? Entonces De nadie eso. me comprende, ¿no? O sea, nadie me comprende. Y después pues empieza a haber ese momento de reflexión o de introspección. ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento? Te despiden de Bitso y dices, tengo que cambiar o algo tengo que hacer. Sí, sí, ha sido los momentos más duros de mi vida y también ha sido de los momentos más increíbles de mi vida. Ujú. Yo creo que ha sido uno de los más grandes regalos de mi vida que me han corrido. Y para ponerle todavía más drama a la situación, me corrieron a los 11 meses, Ajá. cuando el 75% de mi compensación eran acciones, con un Después cliff de del un año. año. Ajá. Entonces no me pagaron nada. Entonces, financieramente, el haberme cambiado a Bitso, que parecía que iba a ser literalmente lo que me permitiera retirarme a los 40 años, terminó siendo una pésima decisión financiera, pero fue una gran decisión de vida. Y, en fin, ¿no? En ese momento, imagínate, pues me corren y aparte, Daniel era mi amigo, ¿no? Entonces te corre tu amigo que te sacó de una empresa en la que llevabas 11 años y te corre al mes 11, no te da nada de acciones, te echa. Y entonces, imagínate al victimismo que ya habíamos platicado de, no, pues yo estoy haciendo esto porque le quiero dar la vida a mi familia y todo ese rollo. Y pues esto simplemente es el mundo comploteando en contra mía. Y ahora el amigo que te trajo te traiciona, Sí, 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 sí. ¿no? Y entonces, pues desde la víctima operando eso, pues todo era neblina. Y es, oye, Dios me odia. Sí. Claro, el que estaba contando esa historia desde la víctima era yo. Claro. Los hechos son neutrales. Todo lo que estaba pasando en mi cabeza. Daniel estaba haciendo su chamba. Él tiene una responsabilidad fiduciaria por dar resultados. Y yo no estaba dando. Y además seguro me veía en un estado en el que decía, oye, es que si no pasa algo con esta persona, Se va a morir. se va a morir, ¿no? Y lo mismo con mi esposa. Mi esposa decía, oye, a mí me vale madres la lana. Yo quiero a Javier. Claro. Y tú no te das cuenta que esa es una historia que te cuentas tú. Y tú puedes vivir la historia desde la víctima o la puedes vivir desde otro lugar, ¿no? Sí. En fin, ¿no? Y en ese momento donde suceden todas estas cosas, me dan la noticia, yo te confieso que sentía una presión en el pecho fuerte, o sea, sobre todo las últimas 2 semanas antes de que sucediera eso, las cosas estaban, o sea, a punto de explotar dentro de, en fin, no están dando las cosas, mucha presión. Y Daniel me dice, oye, tengamos una llamada, necesito decirte una cosa importante. Y literalmente, en el libro que saqué se llama Riqueza 360, que tengo una copia para ti. Ya te había mandado una, pero te voy a dar una ahorita aquí firmada también, mi Te querido agradezco Germán. mucho. Cuento que son los 3 minutos que cambiaron mi vida. Esa conversación duró 3 minutos. Ujú. Literalmente, hola, ¿cómo estás? Bien, tú, bien, también. Oye, ¿qué tal les fue aquí? Bien, bien. Oye, pues voy a entrarle al tema porque va a estar difícil.
¿no? Y de una vez. Me dijo, flaco, I think we need to part ways, en inglés, porque mucho de lo que hablábamos dentro era en inglés, ¿no? Me dijo, flaco, creo que tenemos que tomar rumbos separados. ¿Te vas de Bitsol? Le dijiste. Oh, ya está bueno eso. No, pues me quedé, literalmente en ese momento que me lo dijo, Germán, se fue esa presión. O sea, como que... Y me empecé a sentir bien, físicamente. Uh-huh. Y le dije, perfecto, ¿qué sigue? No, pues te van a buscar recursos humanos y esto y lo otro. El tema de las acciones, no, pues no, nada. Y me dijo, te vamos a dar 3 meses, no recuerdo, meses de compensación por el tema de indemnización y demás. Perfecto. No, pues, muy bien, adiós. ¿No? Y en ese momento, pues claro, sentí mucha liberación. Por otro lado, sentí muchísimo miedo porque ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y dije, ¿quién soy yo sin esto? Toda mi valía y toda mi existencia y mi significado dentro de este mundo había sido ser ese Wonder Boy, ser ese ejecutivo exitoso que había ayudado a democratizar las inversiones en el país y que estaba ayudando a que todo el mundo comprendiera los activos digitales y pudiera invertir en el futuro, ¿no? Y dije, y ahora no soy nada de eso, ¿no? Uh-huh. Me corrieron, o sea, esto está justo invalidando todo lo que vengo haciendo 15 años. Y todo el significado que yo le había dado a eso desapareció, o sea, como si fuera un castillo de arena y un niño llegó, pateó el castillo de arena y ya no hay castillo de arena. Y yo ya no soy nada. En ese momento tomé el teléfono, le hablé a Luz, mi esposa, y Luz, mi esposa, se echó a llorar. Uh-huh. De felicidad. Wow. Wow. Decía, es lo mejor que nos ha pasado. Gracias a Dios acabó este pinche martirio. Okay. Y yo no podía reconciliar esas cosas. O sea, ¿por qué Luz está contenta, está conmovida porque esté pasando esto cuando yo estoy hecho mierda? Y llamada siguiente a mi mejor amigo y socio Pablo y me dijo, güey, yo no te quiero por ser el director de Bitso. Te quiero por ser Javier. Y bueno, en fin, obviamente reconfortante escuchar eso, pero es bien difícil reconciliarlo cuando tú mismo no lo puedes comprender. Y regresé y fue muy difícil. Yo no quería ni hablarle a amigos ni nada. En fin, la noticia me tardé un mes en comunicarla, en compartirla. Obviamente estas cosas corren muy rápido. Mucha gente empezó a hablar y a decirme cómo estaba, ¿no? De la mejor manera, pero yo me sentía muy avergonzado conmigo mismo. Y después de ese proceso, pues claro, me empezaron a buscar muchas empresas y demás. Y yo no podía con la ansiedad de no ser un ejecutivo. Al grado de que esto pasó un viernes, yo estaba en Madrid, volé el fin de semana a Miami, donde vivo, y el lunes estaba agarrando un vuelo a México para entrevistarme con 3 o 4 empresas. Wow. Y buscar el nuevo proyecto. Y ahí agarró mi amigo Pablo, compadre y socio de vida. ¿Te caía? No, y me dijo, tienes que parar. O sea, no te estás dando cuenta que el mundo te está parando y tu nivel de ansiedad no te permite parar. Tienes que entender qué significa esto en tu vida y quién eres tú sin ser el personaje que has construido. Uh-huh. Y yo dije, no entiendo de qué está hablando este güey, ¿no? Y la vida es muy sabia y el universo confluye. Y me habló un amigo y me dijo, oye, pues me enteré de esto, qué mala onda, no sé qué. Te recomiendo, no nada más te recomiendo, te invito a una ceremonia de ayahuasca. Y yo dije, dale. Ya había leído el libro de Michael Pollan, uh-huh, de How to Change Your Mind. Y me dijo, pues justo está en 2 semanas un retiro que van a hacer en Perú con los que han sido mis maestros, mis chamanes. Yo te lo invito, yo te lo pago. Lánzate. Pues suena interesante, ¿no? Yo siempre le había tenido mucho miedo a las drogas porque pues, me gustaba el alcohol y además mi padre murió un poco del tema. Pero habiendo investigado todo lo que hay detrás de los psicodélicos, dije, pues esto suena a que es algo que me podría ayudar, sobre todo en el proceso en el que estoy. Claro. Y bien interesante porque además ya tenía un par de ofertas en la mesa, ¿no? Que me habían dicho, no, Javier, sí, vente para acá y hacemos esto y rollo, la. Y yo dije, perfecto, porque pues, dicen que la ayahuasca te da respuestas, entonces me va a dar la respuesta de qué chamba tomar. ¿Cuál agarro?
pues, suena genial. El universo pues, me está ayudando a que, pues, obviamente, y no nada más eso. ¿Saben qué? Voy a poner la competencia bits, voy a hacer algo más grande y, en fin, voy a hacer esto y, ¿no? El aborigen al 100%. Y total, me voy a Perú y pues eran 3 ceremonias. La primera, una ceremonia más sutil en la que yo empecé a entender muchas cosas y me empezaron a llegar con muchos mensajes de todos tipos de colores y de sabores. Una experiencia sui generis, cosa que yo nunca había experimentado. Y dije, muy bien. Y la siguiente ceremonia, que fue al tercer día, lo que se conoce como la noche oscura del alma, ¿no? Una confrontación fuertísima y entonces pues tomé ayahuasca y como que no entraba y empezaba a ver ciertos colores y de repente empezaba a sentir mal y unos dolores y una ansiedad y ataques de pánico y como que empezaba a ver ciertas cosas que no me gustaban y yo resistiéndome y de repente una voz interna me dijo, si quieres saber la verdad, Let go. deja ir, pero para dejar ir pues ve a tomar más, ¿no? Y entonces me fui arrastrando a tomar más ayahuasca, me eché la ayahuasca y ahí sí fue un knockout. Y en eso empiezo a ver como imágenes que recuerdo de mi infancia, ¿no? De violencia en mi casa. Y bueno, pues esto ya lo sé, ¿no? Y de repente como que me traslado a la tumba donde está mi papá y ahí también como que digo, pues, ¿qué yo tendré que hacer aquí? Perdonar a mi papá. Y en eso una imagen eh, de de meses de vida en los brazos de mi padre en un velero que teníamos en Cancún. Y, y estuve con él por un par de horas en esa ceremonia. Experimenté su presencia y, y recordé el gran amor que me tenía. Y que esa historia del abandono es un cuento que yo me he contado para justificar pues el dolor de extrañarlo tanto, ¿no? Para poder, un coping mechanism, para poder lidiar con ese profundo vacío que siento por el amor que ya no, que no puedo experimentar de mi padre. Pero que lo que recuerdo. estabas viendo es que lo extrañabas. Exactamente, exactamente. Increíble, porque después de esa ceremonia, pues obvio, lo compartimos ahí en un ciclo de integración con todas las personas. Había muchos psicólogos, psicólogas. Me decían, lo que te pasó a ti es de libro de texto. Eh, lo que sucede cuando hay este tipo de pérdidas tan profundas es que la manera de poder lidiar con eso es el rechazo absoluto, el odio, porque es la única manera en la que tú puedes lidiar con ese dolor en la transición en la que no tienes ese amor profundo que tenías por una persona. En fin, ¿no? Y ahí empezó como a cambiar mi vida, porque en el momento en el que yo cambié la historia que me contaba sobre el abandono de mi padre y sobre el rechazo, yo a la familia de mi papá la había dejado de ver hace 20 años, y lo pude integrar como decir, mi padre me amaba con todo su corazón, no me abandonó. Él no pudo con su vida, con sus enfermedades, con sus adicciones, pero eso es totalmente distinto a que él no sintiera un amor profundo por mí. Y cuando cambias esa historia empieza a cambiar todo, porque tu misma autopercepción, autoconcepto del que habla tanto el doctor Alfonso Ruiz Soto, que sé que también conoces bien y admiras, pues empieza a transformar. Porque claro, en el momento en el que te abandonan, pues tú eres el objeto del abandono, ¿no? Entonces tú tienes que tener algo mal para que te abandonen. Y eso lo que representa en tu autoconcepto, en tu propia autoestima, en tu amor propio, pues es algo muy profundo, en el que dices, no, si yo soy malo, sí, algo malo tengo que tener. Y por eso es importante la conexión con los padres, porque en ese momento se empieza a configurar también tu autoconcepto y empiezas a validar que verdaderamente es una persona buena, que tienes las mejores intenciones, que el mundo te ama y que tú también puedes amar a las demás personas, empezando por ti mismo. ¿Y cómo empiezas a reconstruir el nuevo Javier? O sea, te das cuenta, pues justamente esa parte que te faltaba, cuál era tu huella de abandono, tienes un momento de introspección, evidentemente después de ayahuasca, pues lo importante no es lo que viste, sino el trabajo que viene después, ¿no? Y todo lo que tienes que hacer y reconocer, ¿no? De qué es lo que estás haciendo mal, qué son las cosas que realmente son importantes en tu vida y cómo tienes que luchar para buscar eso nuevo, ¿no? Y de ahí empieza esa redefinición del éxito de Javier.
¿cómo lo empiezas a vivir y cómo lo empiezas a ver hacia adelante? Eso es increíble porque está codificado, inclusive en las grandes historias, en los grandes mitos, en los grandes seres humanos que han habitado este planeta. Lo narra Joseph Campbell en El viaje del héroe, ¿no? Y lo que me pasó a mí es algo que le pasa a todas las personas, ¿no? Y por lo general alrededor de los 40, ¿no? Por eso se llama la crisis de la edad media o la crisis de los 40. Y todos tendremos estos tropezones, ¿no? Estos grandes retos que nos pone la vida que muchas veces nos permiten redefinirnos, ¿no? Y como bien dices, lo que importa no es lo que pasa en la ceremonia, pues son visiones o lo que fuese. La verdad es que es incomprensible, es algo inefable, no te sé decir. Yo antes era alguien muy racional y, en fin, agnóstico, y ahora pues ya no sé qué creer, honestamente. Pero independientemente de eso, como dices, lo importante empieza después, ¿no? Y lo que pasó después para mí fue, lo primero, un compromiso de 6 meses de tomar un sabático. Porque claro, yo después de esas ceremonias, digo, ya no entré mucho en el tema, pero me dijo mi propio proceso que me olvidara de las ofertas de trabajo. Tú no tienes que tomar ninguna de esas. Tú lo que tienes que hacer es trabajar en ti. Y eso fue lo que hice. Entonces me tomé un sabático de 6 meses, me fui a la India un mes, a un ashram de Osho a meditar, yo solo, a viajar yo solo, cosa que nunca había hecho, a aceptar mi soledad, a entender, a estar conmigo mismo, a redefinirme en un lugar en donde no estuviera influenciado por nada ni por nadie de lo que había sido mi pasado. Solo sin tu esposa. Solo sin mi esposa, sin mis hijos, sin nadie, yo solo. Estuve 2 semanas meditando en un ashram de Osho en Pune y después estuve 2 semanas viajando por toda la India. ¿No le dio miedo a tu esposa? Pues imagínate. No, es una Dijo, santa. este loco me va a abandonar, se va a quedar de Sí, monje budista acá. absolutamente, pero eso es lo más increíble, ¿no? Dice mi querido amigo Miguel Guillén, a quien tienes que tener este podcast también, ya te lo presentaré. Dice, lo importante no es el destino, pero tampoco el camino, es con quién lo compartes. Y es muy cierto, ¿no? Y Luz, mi esposa, es una de mis grandes maestras y una de las personas, si no es que la persona que más me ha ayudado en mi vida y en mi proceso, junto con mi madre probablemente. Pero pues imagínate, ¿no? Se va a hacer la ayahuasca este loco después de que lo corren y después de eso regresa y me dice que se quiere ir a la India un mes. Entonces imagínate el nivel de incertidumbre que ella ha de haber sentido en su momento de ¿y qué va a pasar? Pero ella es una persona que desde que me conoció confía absolutamente en mi capacidad y en mi propio camino de resignificarme y de saber que voy a ser el esposo y el padre que ella siempre vio en mí que yo no podía ver en mí mismo. Y entonces, claro, pues había algunos detalles que afinar, ¿no? Pues qué vamos a hacer con los hijos y esto y lo otro y demás. Pero me dijo, va, confío en tu proceso, te apoyo, como lo ha hecho en otros muchos, ¿no? Porque claro, pues, hay muchísimos sacrificios detrás de estas historias, ¿no? Sí, brutalmente. Y mucho del mérito corresponde a todo el soporte que tienes o que tenemos alrededor. Y en ese momento, pues empezaron a haber muchos cambios en mí, sobre todo físicamente, ¿no? El nivel de presión, es más, yo me mido todo el tiempo varias cosas porque me encanta el tema de biohacking y mis niveles de cortisol se cayeron, o sea, monumentalmente. Hasta me decían varios de los coaches y demás con los que voy que podría estar en una depresión clínica, porque cuando tienes el cortisol muy bajo, claro, pues el cortisol no es que sea bueno, lo tienes alto por temas de estrés, pero muchas veces se sobrecompensa o más bien rebota, te da el pendulazo cuando vienes de momentos de estrés muy altos, ¿no? Pero en fin, toda mi anatomía cambió de manera radical. Y poco a poco se fue dando el proceso y en ese proceso me agarró mi querido amigo Pablo Sánchez y socio de vida, compadre, lo conozco desde que nacimos, y me dijo, tú vas a hacer esto, ¿no? Y me dijo, tú olvídate, o sea, no te vas a ir a fundar una empresa, ni vas a meterte al siguiente startup, ni a esta empresa, ni vas a entrar al fondo de inversión, olvídate de eso. Tú vas a hacer esto, vas a ser un líder de opinión en temas de finanzas y de inversiones, que es algo que es imperativo que la gente ahí afuera, y vamos a desarrollar todo un movimiento que tenga que ver pues con tu mismo proceso, no nada más el proceso de generación de riqueza, sino también el proceso de riqueza holística o riqueza 360, en el que se comprenda que el dinero es un medio y no un fin y ayudar a la gente a que no pierda nunca esa brújula. Y en enero de 2023 lanzamos la Revolución de la Riqueza, empezamos a construir el equipo, entró Marcela Muñoz, directora operativa, que ha sido la piedra angular de todo lo que ha sucedido.
Y pues desde entonces ha sido una aventura. Llevamos 2 años y medio de aventura increíble que ha estado cimentada en mucho del proceso personal que yo también viví en todo este tiempo. ¿Cómo empezaste a transformar? Digo, lo primero es la mentalidad, ¿no? O sea, el realmente cambiar tu chip de decir, pues me voy a visualizar como el nuevo Javier que hago esto, ¿no? O sea, ya no es el Javier que nada más es todo relacionado con el dinero y demás. ¿Cómo te estabas percibiendo del Javier que querías ser? Es un proceso y es algo que es mucho más difícil de lo que parece, ¿no? Y que toma mucho tiempo, ¿no? Yo creo muchísimo en el tema de desarrollo personal, en el trabajo, por eso me encanta lo que hacen aquí, porque sí creo que es la piedra angular de todo lo que hacemos en la vida. Y soy un fanático de cualquier tipo de iniciativa en donde yo pueda conocerme más a mí mismo y ser una mejor persona, ¿no? Y entonces, pues me tocó, dentro de otras muchas cosas, ir a Tony Robbins, ¿no? Y fui a Date with Destiny hace un par de años, dentro de este mismo proceso, creo que fue justo a finales de ese proceso de sabático. Y en ese momento empecé a comprender las cosas desde otro nivel, ¿no? Porque en Date with Destiny, que son 6 días con Tony Robbins en Florida, te hacen que tú empieces a darte cuenta de la historia que te cuentas de ti mismo. Que claro, cuando lo piensas a primer nivel, pues no es tan fácil de comprender, ¿no? Porque dices, la historia de mí, pues, la historia de mí, pues yo soy el héroe de esta historia, ¿no? Pero cuando le empiezas a rascar, empieza a caer en este tipo de cosas que platicamos al principio, ¿no? El héroe. Si digo que soy un niño abandonado, si a mí me corrieron de Bitso injustamente, yo soy el héroe, yo soy la víctima. Y tú dices, madres, pues todo esto que he estado construyendo y demás, esta imagen que yo proyecto de mí mismo hacia adentro de mí, es otra totalmente distinta. Hacia afuera luz, hacia adentro sombra. Y todas estas cosas que yo quiero lograr y que mi padre y todas mis huellas de abandono y qué estoy haciendo yo con mis hijos. Y entonces te empiezan a caer unos 20 que dices, madres, ¿cómo terminé en los zapatos de mi papá? ¿No? Es decir, tanto que he sufrido su ausencia y sus decisiones y el no haber podido con sus adicciones y con la violencia y demás. Y de cierta manera yo lo estoy repitiendo. Estoy siendo un padre ausente, con la justificación de ir a ganar dinero para poder proveer a mi familia. No le estoy dando a mis hijos lo que ellos más quieren, lo que yo más extrañé, lo que a mí más me hizo falta. Que claro, es un mecanismo de defensa, ¿no? Y es totalmente inconsciente. Claro. Lo haces porque no quieres tocar ese dolor. Porque yo mismo no me sé significativo en ese mismo proceso, porque yo mismo no creo que yo pueda ser padre. Porque yo mismo no soy suficiente para mí mismo. Y entonces, ¿eso qué quiere decir, no? Y una vez que lo ves, pues no lo puedes desver, ¿no? Y en ese momento yo tenía muy claro, justo cuando fue a Tony Robbins, que dentro de las muchas cosas que yo tenía que hacer para yo verdaderamente ser ese papá, ser ese líder, para yo verdaderamente ser esa persona que se sienta orgullosa de sí mismo, ser ese esposo, ser ese amigo, ser ese socio. Lo más contundente que podía hacer en mi vida era dejar de tomar. Porque independientemente del daño que me estaba haciendo tomando, era un statement. Era un hecho irrefutable de mi compromiso conmigo mismo, de convertirme en esa persona que siempre he anhelado, en esa persona que a mí me hubiera gustado inclusive tener de padre. Y que empezaba por tomar esa decisión. Ahora, en ese momento dije, bueno, pues no, pues sí sé que tengo que dejar de tomar porque aparte me está trayendo estos problemas y estos daños colaterales en mis actividades y aparte, pues los swings de ánimo, ¿no? Porque bueno, pues voy a quitar el hard liquor, ya sabes, ¿no? O sea, los licores, ¿no? Pues vinito y ya no voy a ir con estos amigos porque claramente eso no es constructivo. Y me voy después a la selva a nuevamente hacer ayahuasca. Yo hago estos retiros periódicos por lo menos, más o menos una vez al año con mi querido amigo Miguel Guillén. Y en la selva otra de estas noches oscuras del alma. En donde el viaje... Dice, no te hagas güey. Sí, básicamente era
pues yo contra mí mismo, ¿no? Esta lucha contra el ego y contra mi incapacidad de ver la realidad y sobre todo muchas veces de pedir ayuda, o sea, contra mi soberbia. Y de repente como Scrooge, en la historia esta de Navidad, me pasan dos historias, ¿no? Y veo una historia de mi vida si dejo de tomar y otra si seguía tomando. Literalmente. Esas dos imágenes, esas dos vivencias pasan en mi viaje. Y no nada más lo que me pasaba a mí, ¿no? Porque muchas veces, pues tú eres el que menos te respetas a ti mismo y eres el que menos te honras. Y bueno, pues, si yo me muero, pues, lo que fuera, pues es mi problema y no lo voy a defender. Pero sobre todo lo que le pasaba a mis hijos, ¿no? Si yo no paraba esta maldición intergeneracional, ¿no? Sí, exacto. Este patrón, como tú dices, ¿no? Y le ponía un alto a algo que venía de varias generaciones atrás, ¿no? Y pues ahí fue irrefutable. Dije, esto se acaba hoy. Y en ese momento, dentro de ese viaje, decidí que nunca más iba a volver a tomar. Y fue increíble porque en el momento en el que tomé esa decisión, dentro del viaje, mi experiencia, que era de demonios, de sufrimiento, oscuridad, se volvió de luz. Uh-huh. Y fue increíble, ¿no? Y me acuerdo todavía en la ceremonia cantamos, yo nunca canto, cantamos y aparte me sabía la canción que pusieron de manera también coincidente. Pusieron Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y era la canción que siempre ponían en la ceremonia de graduación de la escuela a la que fui, en el Tomás Moro. Y entonces todos estos mensajes, ¿no? Que cuando pones atención se empiezan a manifestar y pues de cierta manera fue mi graduación también como ser humano, ¿no? Un milestone, como decía Neil Armstrong, que será un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad, ¿no? Un pequeño paso tal vez para mí, pero algo muy trascendente, probablemente en lo que sea mi legado y lo que también representa para mí esta persona en la que me convierto todos los días. Regresando un poco al comentario que te hacía antes, ¿no? O sea, esta parte de la mentalidad, o sea, el principio es bien importante, ¿no? O sea, es cuando tú tomas la decisión, ya después el verte y convertirte, parte de esto, ¿no? Es como en hábitos atómicos, ¿no? Te tienes que ver como la persona que quieres ser. Si tú quieres ser un maratonista, pues te tienes que visualizar como un corredor. Y en ese sentido, pues empieza el cambio en tu vida, ¿no? De las cosas que te quieres, que quieres ser. Ya sabes perfectamente y como decías, particularmente con el caso del alcohol, decir, oye, pues esta persona no quiero convertirme en esta persona y esta persona sí. Pero derivado de eso, empiezas a construir ese nuevo Javier, ¿no? En el cual dices, pues quiero ser una persona que esté rodeado con la gente que quiere, con mis hijos, no repetir patrones y curarlos, como esa persona que te viste imaginándotela como tal, con una estabilidad económica, evidentemente. ¿Qué hábitos empezaste a construir para lograr eso? Mira, justo retomo el hilo de eso porque, claro, me desvié de la pregunta. No. Dentro de perfecto. Tony Robbins, el entregable final es un vision board. Uh-huh. Y ahí establecí mi misión de vida, mi pregunta principal, los valores. Esa parte de los valores es fundamental. Muchas veces no lo comprendemos, pero hay muchos valores que nosotros seguimos de manera inconsciente y que rechazamos de manera inconsciente. Y Tony Robbins, en fin, pues son 6 días y es una ceremonia en sí. O sea, es profundo el trabajo que haces. Te hace que replantees eso. Y claro, pues nosotros somos el resultado de nuestros sistemas. Somos el resultado de nuestros pensamientos y muchas de esas cosas vienen determinadas por las cosas que hacemos en el día a día. Y todos los días nos estamos formando y nos estamos convirtiendo en quien vamos a ser en 5 años, nada más que no somos conscientes de ese proceso de formación. Entonces yo tenía ya muy claro qué era lo que quería lograr, ¿no? Y dentro de eso, obviamente, pues hay muchos planes y hay objetivos. Él hace también unas cosas que les llama incantations, que son como estas afirmaciones, pero casi que te golpeas, o sea, las gritas y te las gritas a ti mismo, justo para poderlas internalizar, para embody them, ¿no? Para incorporarlas. Entonces, y te dice muchas prácticas que tienes que estar haciendo para poderlo verdaderamente representar. Y ese vision board lo tengo enfrente de mi oficina y lo veo todos los días.
Y claro, esa misma visualización, esas mismas repeticiones y reforzándola con muchas actividades que hago yo todas las mañanas, tengo una aplicación que se la recomiendo a todo el mundo, que se llama 5 Minute Journal, Ujú. en el que en la mañana haces 3 actividades, pones 3 cosas de las que estás agradecido en la mañana, 3 cosas que quieres lograr ese día y 3 virtudes o valores principales. Y en las noches, 3 cosas de las que estés agradecido o de las que hayas logrado, ¿no? O de los objetivos que hayas logrado Durante el día. durante el día, o sea, las cosas que hiciste, ¿no? Y lo que quieras como los highlights del día, y después algo que hayas aprendido, ¿no? De eso va. Y la repetición, la constante repetición de eso, ¿no? De las cosas que quieres ser, de lo que estás agradecido y demás, te cambia totalmente la perspectiva. Porque nosotros como seres humanos siempre estamos sobreponderando el dolor, siempre estamos sobreponderando lo malo Ujú. contra todo lo bueno. Y por eso sirve el agradecimiento. Porque cuando empiezas a reconocer todas las bendiciones que tienes en la vida, se te empiezan a olvidar todas las maldiciones. Porque de verdad las cosas buenas son 9 veces, 10 veces más que las cosas malas. Nada más que nuestro cerebro, por un mecanismo de supervivencia en nuestro cuerpo humano, siempre está concentrado en el dolor, porque es lo que tiene que resolver de manera inmediata. Y eso no nos permite apreciar la vida. Pero simplemente empezando a cambiar eso, el foco, pues claro que tu vida se empieza a volver más luminosa, se empieza a ver claramente más la luz y a ver la sombra. Y dentro de eso, también empezar a desprogramarnos, Germán. Ujú. Porque para que entre algo nuevo, algo viejo tiene que salir. Y te tienes que empezar a dar cuenta de eso. ¿Cómo te hablas a ti mismo? ¿Qué historias te cuentas? ¿En quién te quieres convertir? ¿Y qué es lo que tienes que hacer para convertirte en esa persona? ¿No? Yo soy una persona de muchísimos hábitos, de mucho compromiso y entonces, claro, me empecé a poner objetivos que me acercaran a ser esa persona que me gustaría ser, ¿no? Puedo hacer un medio Ironman en 10 días. Es algo que hubiera sido inconcebible para mí. Pero yo quiero ser ese papá, o sea, yo quiero ser un papá que mis hijos digan qué fuerte está y qué grandes logros ha conseguido. Y a mí me inspira a cuidar mi cuerpo. Y a mí me inspira también a luchar y a buscar estos retos que parecen imposibles. Me decía Jorge Combe que escuchó esta palabra que es misogi, que no sé si había escuchado, japonesa. Que los japoneses usan esta palabra para establecer todos los años un reto que tengan un 50% de probabilidad de fracasar en ese reto. Ok. Entonces es algo tan cañón que la probabilidad de éxito sea nada más de la mitad. Entonces imagínate que todos los años podemos hacer eso, ¿no? Y entonces, este es mi misogi del año, ¿no? Hacer un medio Ironman, ¿no? Pero entonces, lo que es interesante de eso es que, claro, muchas veces lo proyectas, ¿no? Yo en esta figura que quiero convertirme en papá, pues es simplemente un estereotipo. Pero lo que hace es que cuando yo voy acercándome a esa meta y voy logrando esas cosas, pues claro que la percepción o el autoconcepto que tengo en mí mismo va creciendo. Y eso es amor propio, literalmente. Eso es lo que quiere decir amor propio. El amor propio es la reputación que tienes de ti mismo. Y si logras todas esas cosas que quieres lograr, ¿no? Y si empiezas a ser ese ejemplo que quieres ser para tus hijos, independientemente de lo que eso represente para tus hijos, lo que eso representa para ti es lo más importante. Ujú. Y dentro de lo que eso representa para ti, cuando eso crece en amor propio, eso es lo más importante para tus hijos. Porque a tus hijos no les importa si es el medio maratón o no. Lo que importa es que te vean a ti bien y que te vean a ti conectado con ellos. Entonces, de cierta manera es un círculo virtuoso. Entonces, mis objetivos yo todos los años los planteo en ese sentido, ¿no? Tengo 3 objetivos personales conmigo mismo, 3 objetivos de relaciones muy representada ahí la familia y 3 objetivos profesionales. Y lo que intento es justo ver cuáles son esos saltos cuánticos que me acercan más a esa visión que yo ya plasmé en mi vision board en el ejercicio de Tony Robbins. Platícame un poco de los talleres que haces. O sea, que se me hace padrísimo y es justamente, porque aquí prácticamente lo que estamos tratando de hacer no es nada más contar una historia, que aparte se me hace maravillosa, sino es que la gente tenga herramientas para lograr esto, ¿no? Y creo que con estas cuestiones que nos platicas de los hábitos que tienes muy específicos, pues definitivamente ayudas. Y pues lo que estás haciendo en los talleres se me hace espectacular. Platícanos un poquito. Sí, con todo gusto, Germán. Y tienes que venir al próximo, porque me va a encantar tenerte por allá. A ver, lo que empezamos por pensar en el tema de Wealth Mastery es ayudarle a las personas a invertir mejor, ¿no? A tener un patrimonio y a poder lograr la libertad financiera. Yo creo que todas las personas que nos están escuchando aquí buscan la libertad financiera, todo el mundo lo querría tener. Pocas personas a veces saben siquiera lo que eso significa, pero hasta hay una fórmula.
La libertad financiera se logra el día que tus ingresos pasivos son mayores a tus gastos. ¿Qué quiere decir con esto? Que las inversiones que tú tienes, ya sea que rentes casas o que te esté generando dinero la bolsa o que tengas, en fin, instrumentos de crédito, te generan 100 al año, ¿no? Y tu costo de vida es 90, entonces tienes un excedente, entonces ya tienes libertad financiera. Literalmente podrías no volver a trabajar y tendrías solventado tu gasto y tu estilo de vida de por vida, ¿no? Y es algo que es verdaderamente ciencia. O sea, es simplemente sentarse a hacer los números, hacer una planeación y poder llegar ahí. Entonces, nosotros vimos una gran oportunidad en poderle ayudar a la gente a invertir como lo hacen los grandes family offices, ¿no? Tú conoces muy bien estos conceptos, pero pues básicamente las empresas y las personas y las familias que tienen patrimonios importantes, tienen un equipo que cuide el patrimonio, ¿no? Y tienen ciertas metodologías y demás. Y entonces el primer paso fue ese, es vamos a enseñar las metodologías que utilizan los family offices a los mortales para que todos ellos puedan entonces empezar a crear riqueza de esa manera, ¿no? Y como decías, ¿no? Vamos a enseñarle a los que quieren ser maratonistas cómo correr el maratón, ¿no? Porque pues nunca vas a poder crear riqueza si no te crees, te concibes como un inversionista, como un family office, ¿no? Lo mismo con el maratonista. Y es paradójico porque pues nunca nos han enseñado a ver el dinero de esa manera, ¿no? En fin, cuando quieres correr un maratón, contratas a un coach que te enseña a correr como los maratonistas. Pero no pasa lo mismo con el dinero, ¿no? Y entonces vimos ahí un área de oportunidad que creímos era importante trabajar. Pero no nada más eso, porque nos dimos cuenta que muchas veces la gente llegaba justo con la mentalidad que yo tenía hace 5 años, con quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Y dices, espérate tantito, ¿por qué quieres más? Y más importante, ¿para qué quieres más? Y te das cuenta, cuando dices, ¿por qué quieres más? La gente no sabe, ¿no? Y le dices, ¿cuál es tu número? Y dice, no sé, 1 millón, 10 millones. Pero te das cuenta que además es un promedio móvil, ¿no? Dinámico y al alza, ¿no? Entonces, pues ya tienes 1 millón. No, pues quiero 10. ¿Por qué? Pues suena bonito. Porque quiero más, quiero más, quiero más, ¿no? Pero nadie sabe por qué. O sea, nadie nunca se pone a pensar cuáles son sus objetivos de vida y cuánto necesita para lograr esos objetivos de vida, ¿no? Entonces, ayudamos a hacer todo ese trabajo de verdaderamente, a ver, espérate tantito. ¿Para qué lo quieres? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Lo estás haciendo por las razones correctas o lo estás haciendo como yo? Que yo nada más quería más lana para intentar cubrir esas heridas que tenía. Que por cierto, no hay ninguna cantidad de dinero que pueda cubrir esas heridas. Es más, nada más las abren más. Y entonces cuando haces esas preguntas te das cuenta que lo que necesita la gente es más sentido de vida. Necesitan más propósito. Nunca se han parado a pensar qué es lo que quieren lograr, cuál quieren que sea su legado, qué es lo que quieren contribuir a la sociedad. Todo el mundo tenemos esas aspiraciones. Nunca tenemos los espacios para podernos a reflexionar acerca de ellas. Y a darnos cuenta también de todas las maravillas que ya tenemos en la vida, ¿no? Agradecer la salud física, la salud mental, la espiritualidad. Y lo hacemos dentro de este marco de lo que conocemos como la riqueza 360. Entonces, lo primero que hacemos es que le decimos a la gente, a ver, resuelve este mapa, ¿no? Esta rueda de la riqueza 360 y dime cómo estás en todas estas áreas de tu vida. Y por eso hemos traído a gente como Alan Abruch, que habla de temas de salud, como Juan Pablo Álvarez, que hace todo el tema de respiraciones, inmersiones en hielo y demás, para que sea una experiencia inmersiva, transformadora, en la que la gente verdaderamente vaya ahí a descubrir su propósito de vida, vaya a descubrir todas las áreas que tiene que tener para poder vivir verdaderamente en riqueza y vaya a construir una nueva vida, una vida distinta, una vida con propósito y una vida en la que todas las áreas de su vida estén balanceadas. Porque ¿de qué sirve, Germán? Digo, yo he estado ahí, ¿no? ¿De qué sirve tener todo el dinero del mundo si no tienes salud? Sí. ¿De qué sirve tener todo el dinero del mundo si no tienes paz mental? ¿De qué sirve tener todo el dinero del mundo si no tienes con quién compartirlo, ¿no? Por ahí dicen que pues, un hombre rico tiene millones de deseos, pero un hombre enfermo tiene uno solo. La salud. La salud. Y eso es lo más importante, ¿no? Y si no tienes eso, pues no tienes nada. Y la salud, el amor y la paz mental son cosas que no se pueden ganar con dinero. Este nuevo Javier, ¿no? Y viéndolo en retrospectiva de dónde vienes y dónde estás hoy, ¿cómo te percibes? Y
tan importante como dices, pues particularmente como figura paterna con tus hijos, con tu esposa y con la gente que más quieres, ¿cómo te percibes hoy? Pues es una gran pregunta. Me percibo como una persona muy amorosa. A veces hasta me cuesta decirlo, Ujú. porque esa no era la imagen que yo tenía de mí mismo hace unos años. Pero también me percibo como una persona muy servicial y me he dado cuenta que gran parte de la felicidad en la vida no tiene tanto que ver con nosotros acumular y con nosotros pedir y con nosotros consumir, como a veces pensamos, ¿no? Porque es el mundo capitalista, consumista que a veces nos han vendido, sino con nosotros entregarnos a los demás y con nosotros poderles dar todo lo que está en nosotros para que ellos puedan construir sus propios caminos. Y eso es a veces más fácil de ver cuando tienes hijos, ¿no? Porque comprendes que hay unas personitas por las cuales darías la vida. Pero de repente es más difícil de verlo con tu misma esposa, con tu esposo, con tus amigos, con tus amigas, con tus colaboradores, con tus inversionistas, con tus clientes, con tus comunidades, con las personas que tienes a tu alrededor. Pero de verdad es que no hay nada más satisfactorio que poder ver que la gente verdaderamente esté logrando sus objetivos, esté siendo feliz y que tú hayas podido aportar un granito de arena, ¿no? Simplemente en inspiración, porque el mérito siempre es de los demás. Pero cuando lo ves con tus hijos es mucho más claro y tangible, ¿no? Cuando ves que de repente se animan. Bueno, te voy a contar una historia aquí que me conmovió también mucho. Eh, Iker, mi hijo, es una persona que a mí me cambió la vida. Cuando él llegó a este mundo, la esperanza renació en mí. Por varias razones. Obviamente porque yo creo que mi primer hijo, porque es hombre y porque yo me espejeo mucho con él. Yo cuando lo veo, me veo. Ujú. Y eso me ha ayudado a recordar quién soy. Y aparte tiene una mirada muy tierna, muy particular de él. Pero es una persona que es increíble, es súper apasionado de temas del espacio, las matemáticas, es un super nerd y, y me da mucho orgullo que lo sea. Pero es tímido, ¿no? Y él siempre dice, no, es que papá, yo soy muy penoso. Y le digo, no, tú no eres penoso, tú no eres introvertido. A veces te da pena, ¿no? Yo creo que también es importante que a los niños les ayudemos a diferenciar ciertas acciones y ciertas emociones y que no lo hagan parte de su identidad, ¿no? Simplemente para que comprendan. Pero bueno, independientemente de eso, le encantan Imagine Dragons y ahorita que estuvimos en España, estaba el concierto de Imagine Dragons. Yo dije, vamos porque vamos, ¿no? Y a mis hijas también les gusta y fuimos. Y ahí que era al principio como que le costaba y como que no quería y se escondía y estaba ahí atrás y me lo subía a los hombros y nos fuimos a bailar ahí en medio de la gente porque aparte estábamos hasta adelante, en medio de todo el mundo, saltando y brincando como loquitos. Y cuando salimos del estadio, me dice Iker, oye papá, estuvo padrísimo, este es un día que cambió mi vida, ¿no? Eh, y le dije, wow, Iker, ¿y qué cambió? Y me dice, me siento con más confianza. Eh, Siento más confianza en mí mismo. Y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Como estos pequeños guiños de la vida nos dan tanto aprendizaje. Claro, eso fue lo que me faltó mucho a mí, ¿no? Y por eso me conmueve. Eh, y hoy poder yo ser ese padre que le ayuda a mi hijo a tener un poquito más de confianza Qué bonito. es algo que me llena de orgullo. Te felicito, Javier. Por último, ¿dónde te ves en 10 años? Uf. Eh, Me entusiasma mucho el futuro. Me entusiasma mucho mi proceso. Eh, Espero estar contribuyendo y ayudando a las personas allá afuera a comprender el juego, obviamente, de la riqueza financiera. Yo creo que hay mucho que aportar en ese frente, pero sobre todo a conocerse más y a vivir vidas con más propósito, con más intención, con más riqueza 360. Porque estamos aquí por un momento y a veces no nos damos cuenta lo efímero que es el tiempo que estamos aquí y la gran bendición que tenemos de vivir en este planeta y de vivirla con intención, vivirla con pasión. Y espero poder ser un agente de cambio para muchas personas que puedan comprender
que hay esperanza y que podemos tener una vida balanceada y que podemos aportar al mundo y ayudar a la sociedad a tener un mejor planeta. Pues te felicito, Javier. Realmente ha sido una plática padrísima, muy conmovedora. Justamente me encanta tu historia, me encanta lo que estás haciendo, me encanta cómo has redefinido justamente el éxito. Creo que es una historia en la cual es sumamente motivadora para los que nos están escuchando, del cómo sí se puede, de cómo quitarnos pues Esas máscaras. esas máscaras que tenemos y lo que tú has hecho y lo que has logrado en estos últimos años es verdaderamente de aplauso. Te felicito y te agradezco mucho el que nos hayas acompañado aquí en Creciendo una vez más. Te tomo la palabra de ir a uno de tus talleres y me encantará. Digo, yo creo que de diferente forma yo también estoy en un proceso de transformación en mi vida. Pues sí, o sea, uno se da cuenta que te falta, ¿no? Y que tienes miedos y que tienes esas máscaras y pues poco a poco, ¿no? Cada quien a su ritmo, pero definitivamente eres una inspiración para los que estamos en ese camino. Muchas gracias, querido Germán, y es mutuo. Toda para mí ha sido una gran inspiración y agradezco mucho tu amistad y esta complicidad bonita que estamos haciendo y te felicito también por el tema de Creciendo y todo lo que estás poniendo allá afuera, porque tú también eres un agente de cambio y me va a encantar seguir compartiendo la vida contigo. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Y pues para los que nos están escuchando, si te gustó esta historia, no te olvides en suscribirte a nuestro canal y recomendar este episodio. Muchísimas gracias.